pedirles rápidamente, aprovechando el tiempo, que fuéramos a la palabra de Dios, al Evangelio según San Juan, capítulo 4 y el verso 28. El Evangelio según San Juan, capítulo 4 y verso 28. En los últimos días hemos hablado de la cosecha, hemos hablado de los grandes sueños que tiene Dios aquí en Puerto Rico con la cosecha. Hemos visto que Él verdaderamente es el Señor de la cosecha. Y atemorizado de usar lo que tengo entendido que en el pasado, no sé quién lo usó, pero fue un eslogan político de que lo mejor está por venir, no sé si fue o no fue. Pero en el reino de Dios, y por eso digo que no sé quién lo hizo, sé que fue un candidato, pero no me acuerdo cuál, allá no hay alusión política alguna, se los aseguro. Pero a los hijos de Dios que viven con la convicción que Dios es bueno y para siempre su misericordia, siempre vivimos creyendo que no importa nuestras circunstancias, lo está por venir porque hay un cielo de gloria que nos espera. ¿Okay? El Evangelio según San Juan, capítulo 4, verso del 28 hasta el 42. Entonces la mujer dio su cántaro, pensaba regresar, y fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre todos los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come. Él les dijo: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos se decían unos a otros: ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho: uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio, diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Y crecieron muchos más por la palabra de él. Y decían a la mujer: ya creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Y a su nombre sea la gloria. Oremos. Padre amado, bendito es tu nombre entre las naciones. Y en esta preciosa iglesia y en esta congregación queremos que tú te glorifiques, compartiendo a través de tu Espíritu, llenando nuestras vidas, ampliando nuestra visión, satisfaciendo nuestras necesidades más profundas y dejándonos saber que tú nos amas. Hazlo a través de mis labios, hazlo a pesar de mis labios, pero Señor, hazlo por tu gracia, hazlo en poder. Y hazlo para tu gloria en Cristo Jesús. Y el pueblo de Dios dice: amén. Así sea. Podemos sentarnos, amados hermanos. Yo no sé quién en la iglesia Alianza inventó que los miércoles era el día de los estudios bíblicos. Pero era un miércoles y había concluido el estudio bíblico en nuestra iglesia. Y una pareja me había pedido hablar. Y mientras yo hablaba con ellos, la gente siguió desfilando, se vació la iglesia, yo quedé solo con ellos y al final de la conversación ellos se despidieron y yo me quedé para cerrar la iglesia. Había cerrado ya el santuario, había un pasillo que si lo seguimos da a la calle, hay varias puertas, y mientras apagaba las luces con la urgencia de irme a casa porque le había prometido a mis niños que esa noche les iba a leer, aparte de eso tenía un hambre atroz. Quería irme, cuando de pronto, apagando las luces y de espalda hacia la calle, sentí los pasos de alguien que se acercaba a mí. Me miré a ver, pensé que quisieran los hermanos que habían regresado,
pero no eran ellos, era un desamparado. Lo reconocí porque, pues, tenía la figura y el aspecto del desamparado, sus ropas desaliñadas, harapientas, sucias, su barba descuidado, parecía que tenía alergia, un resfriado. Era alto, era afroamericano, y vino hasta mí y yo pensé lo que yo necesito ahora, que tengo prisa. Instintivamente metí la mano en el bolsillo para buscar, por lo menos, y mientras lo hacía pensaba, Señor, que hayan aquí por lo menos 2 de 1, ¿no? Como cuando los hermanos para dar las ofrendas nos decimos, Señor, que no sean solo billetes grandes. Yo decía, que hayan 2 de 1, ¿verdad? Para dárselo y deshacerme de él. Recuerdo que los tenía y casi digo aleluya. Y de pronto cuando vino y me empezó a hablar, yo le dije, mira, vete, toma estos $2, tómate un cafecito. Él estiró la mano, los recibió, se quedó mirándolos como pensé yo, le daría poco. Pero de pronto se indignó y me miró duramente y me dijo, pastor, yo no he venido a que me dé dinero, yo quiero que usted ore por mí. Y fue como si me hubieran dado una bofetada espiritual. Sentí una vergüenza. De pronto se me fue la prisa y lo miré y le dije, voy a orar por ti. Pero primero tuve que hacer un momento de silencio para pedirle perdón a Dios por mi insensibilidad espiritual. Y entonces le pedí al Señor que me ayudara a orar y empecé a orar tímidamente al principio, pero siento que el Espíritu tuvo compasión del hombre y poco a poco como que fue tomando control de esta oración y la oración creció en poder, en intensidad y en autoridad. Y oré la oración más sincera que mi corazón podía sacar en ese momento. Recuerdo que pasaron unos momentos, la oración se alargó un poco, pero cuando terminé de orar abrí los ojos y él lloraba. Y el problema que tenía, el resfriado, se había empeorado. Pero me miró con unos ojos que brillaban, radiantes. Y se acercó a mí sin decir palabras, me dio un abrazo y me besó en la mejilla y me puso todas las babas que tenía. Yo recuerdo que yo me quedé así, como un pingüino que no puede caminar. Y yo recuerdo que cuando sonreí para verle la cara, él me dijo un poco de su historia. Yo crecí en una iglesia, me dijo. Yo adoraba al Señor cuando era joven, pero después con mis amigos me aparté y la vida a mí me ha ido muy mal. De hecho, hace 3 semanas que salí de la cárcel. Tengo sida y tuberculosis, pero yo sé que Dios me ama y yo solo buscaba a alguien que orara por mí. Se despidió y salió caminando por la calle. Y ya cuando se iba me dijo, vete y lávate, porque acuérdate que tengo sida y tuberculosis. Y yo como pingüino corrí hacia el baño. Y busqué el jabón de ese antibacterial y me unté en toda la cara. Y me limpié la cara y me la sequé. Y de pronto me ocurrió el pensamiento, creo que Dios lo puso allí. A veces la cosecha nos llega, pero no es la cosecha que esperamos. Cosecha inesperada. Dile a la persona que está a tu lado y dile, mira, cosecha inesperada. Veamos lo que pasa en el contexto bíblico. Jesús está llegando al final de su ministerio galileo. Se ha levantado una polvoreada de oposición. Y el Señor entiende que dentro de poco tiempo la presión va a crecer, pero no ha llegado el momento, no ha llegado su hora, y Él tiene que salir porque Él no puede exponerse a una muerte prematura, porque sabe que el tiempo no está como el Señor lo quiere, no es el kairos o la hora de Dios. De manera que Jesús le llama a sus discípulos y le dice, nos vamos a Judea. Y los discípulos que sentían la presión y sentían que cuando ya le habían cerrado las puertas en las sinagogas y todo lo demás, seguía la señal de que la presión aumentaba, ellos dijeron, vámonos. Y decidieron irse para Judea, pero geográficamente, para llegar a Judea, tienen que pasar por Samaria. Pero ustedes saben lo que pasaba entre judíos y samaritanos, ¿verdad que sí? No se llevaban, no se llevaban. Eran como competidores rivales de deporte, ¿verdad que sí? Las fanaticadas del uno y el otro equipo no se llevaban, pero era más allá de eso, era peor que eso. De manera que para ir desde Galilea hasta Jerusalén y los pueblos limítrofes,
Los buenos judíos, para evitar el contacto con los samaritanos, daban una tremenda vuelta al norte y no pasaban por las ciudades samaritanas. De manera que cuando el Señor Jesucristo le dice a los discípulos, nos vamos a través de Samaria, ellos se miraron. Y quizás pensaron, bueno, quizás la presión es demasiada y Jesús no quiere que nos vean en el camino para que lleven las noticias a Judea de que ya va él para allá, y quizás para evitar toda esa presión nos vamos secretamente a través del lugar donde no vamos a ver judíos, que es Samaria. Pero Jesús tenía otra razón y otra agenda que no tenía nada que ver con eso. Van caminando, llegan a la ciudad o la aldea de Sicar, y cerca del pozo que había establecido Jacob y Abraham hacía mucho tiempo atrás, Jesús se detiene y le dice a los discípulos, estoy cansado, quiero descansar, tengo hambre, déjenme aquí descansar y vayan ustedes por ahí y busquen algo de comer. Quizás ellos también pensaron, bueno, el Señor tampoco quiere ver a los samaritanos, así que nos manda a nosotros. Y lo dejaron allí y ellos se fueron. Pero se fueron como con cierta cautela, cierto sigilo, porque el prejuicio aún en ellos era tan grande en contra de los samaritanos. Pasa el tiempo y Jesús, mientras ha estado allí, ha llegado una mujer, ustedes conocen la historia de la samaritana en el pozo. La mujer ha llegado y Jesús, como rabí, rompe dos reglas convencionales que los rabí no podían romper. Primero, le habla públicamente una mujer, y segundo, una mujer samaritana. Pero la transacción ha sido efectiva, ha sido espiritual. La mujer ha creído en él como Mesías, y ya al final, cuando ella se despide, cuando Jesús le ha revelado quién es ella y el sendero que ha tomado su vida, la mujer se va, regresa a la ciudad de Sicar y le cuenta a los hombres samaritanos y las personas samaritanas que estaban allá que había encontrado el Mesías. Allá causa un tremendo revuelo y ellos deciden venir a ver quién es este hombre. Mientras, en el ínterin, han llegado los discípulos con la comida y le dicen al Señor, Señor, aquí está la comida. Y Jesús le dice, no, yo tengo otra comida que ustedes no conocen. Ya yo comí, en otras palabras. Y ellos asumen que está hablando literalmente, pero Jesús está hablando de una comida espiritual. Jesús le dice que la comida de él es hacer la voluntad del Padre, y Jesús implica que de alguna manera los discípulos no están al tanto de lo que él está haciendo, ni conocen exactamente la agenda que lo ha llevado a él a través de Samaria. Jesús pasa más adelante y les trata de hacer comprender que la voluntad del Padre y la comida espiritual de él es estar envuelto en esta vasta cosecha de buscar almas y de hacer discípulos para Dios. Pero los discípulos piensan que eso es solo para los judíos y no para los samaritanos. Y Jesús le dice, ¿no entienden ustedes que la cosecha también incluye a otros que ustedes no aprueban y no aceptarían? Pero ahí pasa algo interesante. Mientras ellos han estado discutiendo y Jesús le habla, de pronto Jesús le dice, miren, en la cosecha que toma 4 meses, desde que se siembra la semilla hasta que se recoge la cosecha, eran 4 meses literalmente. Jesús le dice, alzad vuestros ojos y mirad los campos. La cosecha está blanca, los campos están blancos para la cosecha. Y esa expresión es rara en el original porque pues la cosecha judía, ni de la cebada, ni del trigo, ni de ninguna de las otras cosechas de los judíos son blancas. Y aquí es donde yo creo que esto es lo que pasa. Cuando Jesús le dice a ellos, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque están blancos para la cosecha, y los discípulos instintivamente siguen el dedo que el Señor estira y miran hacia los campos, lo que ellos ven son las multitudes de samaritanos que han salido ya de Samaria con sus vestidos tradicionales blancos, atuendo típico de los samaritanos, y están cubriendo los campos porque vienen a conocer quién es este Mesías. Y de pronto ellos miran y ellos quedan asombrados, porque como para mí ese día en Nueva York, con aquel desamparado, para los discípulos también han descubierto que la cosecha es inesperada. De que la cosecha que nos llega no siempre es la que esperamos, es la que Dios nos envía. Y que si nuestro corazón va a latir al compás del corazón de Dios, vamos a tener que ampliar un poco la visión y descubrir en nuestra compasión activa que nuestra cosecha vendrá de lugares inesperados. Hace unos años atrás llegó a nuestra iglesia un joven
Era un veterano de Vietnam. Y cuando llegó tenía sus cabellos largos. Y nosotros lo miramos con recelo. Era italiano, no hablaba español absolutamente nada. Creo que lo único que sabía decir era hola. Pero llegó y empezó a sentarse y empezamos a conocer la historia. Y Frank, así se llama, era un veterano de Vietnam que había sufrido mucho. Él había crecido en un orfanato en Queens que todavía está allí. Él solo conocía a su hermano, no conocía a sus padres, no tenía a nadie en el mundo. Después se fue para Vietnam y allá hizo 3 incursiones de deber o 3 tours of duty, como dicen en inglés. ¿Y saben por qué hizo 3? Porque hizo los 2 primero y como no lo mataron, él dijo, me voy a un tercero, a lo mejor me matan y me resuelven todos los problemas. Imagínense ustedes la condición de este hombre. Y nuestra iglesia empezó a conocer a Frank y a medida que conocían la historia empezamos a amar a Frank. Lo arropamos de amor. Y Frank no entendía ni los mensajes, tuvimos que ponerle una persona a su lado que los tradujera del español al inglés. Pero Frank estaba tan necesitado y Dios empezó a hacer una obra en el corazón de Frank. Se cortó el pelo, se puso guapo, como decimos nosotros. Dios empezó a cambiar su corazón. Dios empezó a transformarlo. Es más, se entusiasmó tanto por el amor de Dios que decidió aprender español. No se rían. Hoy día es maestro de español en una escuela superior en Nueva York. Gloria a Dios. Dios hace maravillas. Dios hace maravillas. Maestro sustituto, debo aclarar. De español. Y ahora él viene y se acerca a mí y me dice, pastor, en su mensaje yo escuché que, pero explíqueme esta palabrita o este concepto, no lo pude traducir bien. Pero no es que él haya aprendido español, es lo que Dios ha hecho en su vida y en su corazón. Cosecha inesperada. Recuerdo, Terry es una mujer camboyana que llegó a la iglesia. Camboyana, no hablaba nada español. Era supervisor en una fábrica y algunos hermanos de nuestra iglesia trabajaban allí. Y una hermana mexicana la vio y sintió en su corazón. ¿Se acuerdan que anoche yo les decía que nosotros a nuestra cosecha le llamamos Pepe? P de los perdidos y P de los pródigos. Pues ella no le llamó Pepe, ella dijo, esta es una Pepa. Y hay que ganarla para el Señor, y empezó a orar por ella y empezó a hablarle. Y Terry solo sabía suficiente español para dar direcciones en el trabajo. Pero estaba tan necesitada espiritualmente y era budista que empezó a visitar la iglesia. ¿Y sabe lo que hicimos? La arropamos con amor. Y siempre hay gente que habla inglés, pues le hablamos y le compartimos. Es más, ella ha sido causante que hayamos tenido que traducir toda nuestra ruta de capacitación al inglés. Solo por ella. Pero ella aceptó a Jesucristo, le entregó su corazón. Y cuando ya, después que la teníamos segura en el Señor, un poquito firme, le dijimos, mira Terry, por el bien de tu familia extendida, te queremos enviar a una iglesia camboyana, porque realmente te vas a sentir mejor en una iglesia de la Alianza Camboyana en Nueva York. Y la mandamos a una iglesia en Brooklyn. Estuvo 6 meses, se bautizó, y un día inesperado volvió a tocar a la puerta de nuestra iglesia. El pastor me dice, si usted me quiere votar, vuelva a mí a votar. Pero esta es mi iglesia, aquí yo nací y aquí yo me quiero quedar. Y todavía está en nuestra iglesia. Y no se quiere ir, y trae a su esposo, y trae a sus hijos, y quizás yo tenga que aprender camboyano, yo no sé. O el director de la obra del grupo étnico, el hermano Kong, va a tener que venirse a Queens. Por cierto, la conocí una vez. ¿Saben? La gente está hambrienta de que alguien les ame. Ellos buscan en las iglesias amor de verdad. Ellos están cansados de ir a iglesias donde hay división, odio, palos. Ellos quieren encontrar un lugar donde se les ame. Y aunque nuestra cosecha sea inesperada, si les amamos, le vamos a recibir. ¿Sabes cuál es el problema de las cosechas inesperadas? Es que cuando llegan a nosotros, llegan y la primera reacción nuestra humana es rechazarlos, porque son tan diferentes a nosotros. Nosotros quisiéramos que el Señor los convirtiera afuera, los santificara afuera, los hiciera bonitos por dentro y después nos los mandara diezmadores para abrirle la puerta y decirle bienvenidos. Pero no pasa así. Estaba en Kentucky hace 2 años atrás y estaba en una iglesia, en unos seminarios celulares, y en esa iglesia compartí con el pastor cuyo papá había sido el pastor de esa iglesia por muchos años. Y él usaba la Biblia de su padre. Qué lindo, ¿verdad que sí?
él usaba para predicar la Biblia de su padre. Y él me contó esta historia. Ellos tenían una cocina comunitaria donde, y yo comí allí con ellos, donde iban los desamparados y les daban de comer y tenían todo un edificio. Ellos venían las mesas y les servían las comidas, pero la iglesia estaba tan mal económicamente que pensaron que le iban a tener que cerrar. Debían como $25,000 y le estoy hablando de hace muchos años atrás. Y estos hermanos empezaron a orar y el pastor empezó a orar una oración que a nosotros nos gustaría orar, a todos los pastores, pero a veces no nos atrevemos. Él empezó a decir: Señor, estamos endeudados, por favor, convierte un millonario y tráenoslos. No se rían todavía. Él está orando, pero él tenía la motivación correcta. Él decía: Señor, para que la cocina comunitaria de los pobres no se cierre. Y un día predica allí en Louisville, Kentucky, y hace un llamado, y de pronto un viejito se levanta, todo vestido de blanco con una chivita, pasa hasta el frente, recibe a Cristo. Era el coronel Sanders, el de Kentucky Fried Chicken. Ahora lo conocen, ¿verdad que sí? Gloria a Dios. Yo no conocía al coronel Sanders, pero soy muy amigo de sus pollos, ¿verdad que sí? Y este hombre no solamente pasa al frente y se convierte, una semana más tarde llama al pastor y le dice: Pastor, yo quiero que usted venga a visitarme. Y el pastor va a verlo. Y él le dice: mire, pastor, le dice al pastor de esta iglesia, el padre del que les hablo, le dice: mire, yo no sé si ustedes en la iglesia podrán usar mi dinero, pero aquí tengo un cheque por $250,000. ¿Les puede servir? Eso dijo el pastor. Pero ¿sabes cuál fue el chiste? El pastor fue al banco a depositarlo. Y cuando lo fue a depositar, la cajera era cristiana. Y cuando ella vio el cheque, y lo vio y vio el nombre, y dice: él va a su iglesia. Y el pastor le dijo: se acaba de convertir en la iglesia. Y la hermana se le chispoteó y dijo: Señor, ¿pero por qué no se convirtió en la mía? Yo le llamo a eso envidia santa. Qué lindo cuando nos llegan así, ¿verdad? Pero no te estoy hablando de eso, te estoy hablando de otros que llegan, que no parecen lo que nosotros quisiéramos que fuera. Como cuando llegó un joven a nuestra iglesia, hijo de uno de nuestros ancianos que se había alejado de Dios, y llegó y tenía tantos aretes, bueno, mucho más aretes que orejas, ¿no? Ya no tenía dónde ponerlos. Y estaba envuelto, tenía un rabo de caballo, tenía, bueno, olvídese, donde se cuelgan las cosas que usted usualmente no se cuelga, él se colgaba los aretes. Y llegó, y con la música que escuchaba, era música esa del heavy rock y algo de música satánica. Y cuando los hermanos lo vieron, una hermana se paraba por aquí y decía: reprendo, 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 reprendo. Pero este muchacho lo que necesitaba era amor también. Me acuerdo que yo solía irme a su casa y yo hice un trato con él. Él quería que yo escuchara su música, que no era mi música, ¿no? No era mi música favorita. Pero yo le dije: yo voy a hacer un trato contigo. Yo estoy dispuesto a escuchar tu música si después que escuchemos tu música hablamos de la letra que está en la música. Y vamos a ver qué dice Dios acerca de eso. Y él dijo: está bien. Y empezamos. Recuerdo que habíamos escuchado más música y yo había tenido más dolores de cabeza de lo que yo podía tener. Pero llegamos a una canción que la cantaba un artista, creo que inglés, llamado Ozzy Osbourne, y se llamaba Solución Suicida. Y vimos la letra de esa canción, empezamos a hablar de la letra de esa canción. Y de pronto el Señor le abrió su corazón y me dijo lo que hacía y las luchas que él tenía, y cómo estaba luchando con la drogadicción, y cómo estaba luchando con tantas cosas. Pudimos orar, él se reconcilió con el Señor, ya lo conocía. ¿Y sabes lo que Dios hizo? Dios, es que Dios es grande, es que Dios es lindo. Hace 3 semanas, el primer viernes de noviembre, lo casé a él con una linda muchacha cristiana. Gloria a Dios. Ama a Dios, sirve a Dios. Pero no era la cosecha que yo esperaba, pero era la cosecha que Dios quería. Jamás olvidaré una llamada anónima que recibí una vez. Pastores, ¿se han recibido llamadas anónimas? A mí eso de llamadas anónimas no me gusta. Yo no sé cómo ustedes se sienten. Son como notas anónimas. Jamás olvidaré que al gran evangelista Moody le escribieron una nota anónima. Y lo primero que le dijeron fue tonto. Y después le dijeron 2 o 3 cosas.
Y por supuesto no firmaron. Y Moody la leyó públicamente y dijo, oiga, esta es la carta más extraña que yo he recibido. Usualmente la persona firma al final, pero este puso su nombre al principio. Tremendo, ¿verdad? Pero déjenme decirles, esa llamada, confieso que cuando recibí la llamada la persona estaba tratando de cambiar su voz. Pero yo nunca supe quién fuera, soy sincero. Pero me dijo estas palabras, me dijo, pastor, le llamo para advertirle, tiene que cuidar la iglesia, estamos en peligro. Y ya yo estaba temblando. ¿De qué se trata? Le dije, usted no se ha dado cuenta que han empezado a llegar a la iglesia homosexuales. Pastor, si usted no hace algo, la iglesia se va a llenar de pecadores. ¿Para qué me dijo eso? Yo le dije, oiga hermana, la verdad que esto es preocupante. Yo tengo que conocerla a usted y tenemos que orar, pero personalmente. Pastor, dígame. Yo se olvidó de cambiar la voz y ya estaba hablando normal. Le dije, sí, mi hermana, tenemos que orar para que Dios nos envíe más homosexuales, pero no solo homosexuales, adúlteros, fornicarios, ladrones, prostitutas, de todo cuantos perdidos hay, que la iglesia se llene de ellos y que Cristo los toque, los transforme, los convierta. Gloria a Dios. Lo triste fue que me colgó antes de que yo terminara. No le gustó lo que yo tenía que decir. Pero amados, si somos amantes de Dios, tenemos que amar la cosecha como Dios le ama. Decimos, de tal manera amó Dios al mundo, y nos concentramos en el tal manera, y es cierto. ¿Quién puede medir la longitud, la anchura, la profundidad y la altura de ese amor prodigioso de Dios? Pero si tú por un momento te enfocas en la palabra mundo, el mundo no era amable, no era digno de ser amado. Éramos tú y yo antes de que Cristo nos conociera, antes de que Cristo nos transformara. Éramos perdidos, teníamos hábitos, estábamos muertos en delitos y pecados. Pero tenemos que entender esto, la cosecha que esperamos a veces no es la que recibimos. Un día Dios estaba bendiciendo nuestra iglesia, era un domingo en la mañana, íbamos a predicar, y nuestra iglesia en ese momento, antes todavía no nos habíamos mudado al otro edificio y teníamos problemas de espacio, y lo que hacíamos era algo que poníamos sillas a ambos lados de las líneas, y no había espacio, para caminar. Teníamos cuartos donde poníamos televisores y establecíamos algunos circuitos cerrados y retransmitíamos el culto allá para acomodar la gente que venía. Y un día antes de predicar yo me paro, camino hasta el púlpito, miro a los hermanos y antes de decir una palabra me viene el pensamiento de decir, Señor, ¿qué vamos a hacer? Ya no hay dónde poner esto. Inmediatamente yo sentí la voz de Dios cuando dijo estas palabras, bofetada santa. Tú estás preocupado por los que están. Yo estoy preocupado por los que van a venir. Y ahí yo abrí mis ojos y dije, Señor, tú tienes razón. Y Dios después obró milagrosamente y nos mudamos a un lugar mucho más grande y bueno, he hablado algunas de esas cosas después. Pero Dios hace lo que nosotros no esperamos. Su mirada está en los perdidos, en los pródigos, en regresarlos a su amor y a su cuerpo, a su iglesia. Pero hay un segundo punto que yo quisiera enfatizarte. Los discípulos, cuando el Señor les dijo, ahí vienen los samaritanos, y los samaritanos vinieron, ellos se sintieron, como decimos nosotros en Puerto Rico, perdonen si usé la expresión, pero estas expresiones no las puedo usar en Nueva York porque nosotros entendemos, sintieron incómodos, ¿verdad que sí?
Ellos se vieron rodeados de esta multitud samaritana y seguramente que se hicieron un círculo así, cada uno mirando alrededor. Circularon las carretas, como decimos nosotros. Pero ahí eso no fue el final de todo. Después ellos hablan, ellos quieren saber de Jesús, ellos aceptan a Jesús y le invitan a Jesús que se quede allí 2 días. ¿Te imaginas cómo se sintieron los discípulos 2 días en esa villa samaritana? No era solamente pasar por allí, ahora iban a vivir y a convivir con ellos. Por 2 días Dios los sembró allí en aquella villa samaritana. ¿Y sabe lo que tuvieron que hacer los discípulos? Tuvieron que crecer donde Dios les había plantado. Tuvieron que aceptar la voluntad de Dios. Tuvieron que reconocer que ese era el lugar donde Dios los había puesto y que no importa la adversidad que venía, tenían que crecer donde Dios les había plantado. Quizás algunos de nosotros en esta tarde estamos creciendo con dificultad donde Dios nos ha plantado. Y algunos de nosotros quizás hemos dicho, Señor, quizás será mejor que nosotros nos vayamos a otro lugar. Quizás será mejor, Señor, que quizás con toda la oposición que yo tengo, quizás es mejor que yo me vaya a otro lugar. Pero déjame decirte, Dios te ha puesto ahí con una razón. Quizás trabajando contigo hay personas difíciles. O quizás eso no pasa en Puerto Rico, ¿no? Quizás aquí todas las juntas de gobierno, todos los líderes de la iglesia, todos los hermanos de la iglesia son hombres y mujeres espirituales, gigantes en el Señor que no nos dan dolores de cabeza. Solo esto pasa en Nueva York, en Estados Unidos. Pero a veces cuando enfrentamos adversidad y sentimos oposición, humanamente hablando, a veces lo que quisiéramos es decir, Señor, yo suelto la toalla y aquí se acabó todo. Y yo lo que quisiera decirte es, hermano mío, hermana mía, crece donde Dios te ha plantado, a pesar de la dificultad. Y mucha de esta oposición son bendiciones disfrazadas que de alguna manera el Señor las va a transformar para bien. Pero tú tienes que aceptarlo. Cuando nuestro pastor amado tuvo que salir, y a mí me quedó el privilegio o el dolor de cabeza de enfrentar lo que quedaba, la iglesia estaba en duelo. Y yo era un joven que no sabía para dónde íbamos tampoco, tuve que buscar dirección de Dios. Pero yo recuerdo que algunos líderes claves se acercaron a mí y me dijeron de frente, usted no es mi pastor. Mi pastor era aquel. Y yo les dije, hermanos míos, él también es mi pastor. Pero o podemos quedarnos aquí y hacernos la vida imposible, o podemos cooperar con lo inevitable y tratar de salir adelante con la bendición de Dios. Jamás olvidaré a Enrique, uno de ellos que me dijo eso. Pasaron los años y él al principio me tenía una profunda cautela. Pero Dios, que es soberano, empezó a mover las cosas. Un día él tuvo una operación de emergencia en el hospital. Me llamaron en la madrugada y yo fui a verle. Oré con él. Fue una situación tan crítica que él necesitó, creo que fueron 14 transfusiones de sangre, porque él lo llenaba y se vaciaba, tenía un problema muy serio en el intestino. Oré, pasamos noches de vigilia, lo pedimos al Señor, le pedimos al Señor, Señor, no te lo lleves, con lágrimas, su esposa, sus hijos, los hermanos de la iglesia. Y Dios hizo un milagro y lo dejó con nosotros. Llegó el momento de que él tenía que dar testimonio. Él se paró al frente y por primera vez en 7 años, con lágrimas en los ojos, dijo, yo quiero darle la gloria a Dios y gracias a mi pastor por lo que Dios ha hecho. Yo no esperaba eso ni deseaba que lo dijera, me sorprendió a mí. Lo que te quiero decir es que a veces vale la pena perseverar, porque si tú estás creciendo donde Dios te ha plantado, Dios es capaz de dar el fruto aún a aquellos que quizás no lo merecen. Jamás olvidaré una de las ilustraciones más impactantes que he podido leer. Se trataba de 2 parejas de misioneros. 2 parejas de misioneros en el 1921 salieron de Noruega rumbo al Congo y llevaban el Evangelio de Jesús. Eran 2 parejas jóvenes, eran lindos. Estaban en sus primeros 20 abriles.
y salieron con la ilusión de llevar el evangelio al corazón del Congo. Al llegar se dieron cuenta, acuérdense, estos no son los tiempos donde se capacitan a los misioneros y los hacen estudiar 10 años y todo lo demás. Sentían en el corazón el llamado, iban a una agencia de misioneros y los mandaban. La primera pareja, cuando llegó al Congo y empezó a darse cuenta de lo que había, dijeron, no, nosotros nos quedamos aquí en la ciudad grande. Y la otra pareja, los hermanos Olsen, noruegos, dijeron, no, nosotros vamos a entrar un poquito más allá. Queremos entrar a donde realmente hay mucha pobreza. Y llegaron a un lugar, realmente era casi tribal, y empezaron a ministrar la palabra, pero nadie les quería escuchar. Solo había un niño, el que venía a venderle los pollos, y la misionera, Sonja, le compraba los pollos a este muchacho, y le hablaba del Señor, y él le escuchaba y se iba. Poco tiempo después, Sonja, la esposa, enfermó, le dio malaria, pero se sanó. Después quedó embarazada, pero después volvió a enfermarse. Después que dio a luz, ella murió. Y su esposo, Robert, estaba tan triste. Había perdido a su esposa y allí cavaron una tumba y la enterraron. Y él estaba solo, la niña estaba enferma, estaba débil, y él estaba desquiciado. Había perdido a su amada esposa, y él estaba fuera de sí. Él decidió abandonarlo, salió de allí, se fue a la misión donde estaba centralizado, la niña estaba muy débil para seguir, había una pareja de norteamericanos misioneros, y él les dijo, ustedes pueden cuidar de mi niña. Ellos los conocían a ellos, a la esposa. Le dijeron, está bien, y él se regresó a Noruega. Al llegar a Noruega se apartó totalmente del Señor, su corazón se endureció, terminó casándose, dándose a la bebida, tuvo otros hijos, pero no volvió a pisar una iglesia. Y aquella niña, en los brazos de aquellos misioneros norteamericanos, creció y finalmente los misioneros la regresaron a Estados Unidos. Ella creció, se hizo una joven, conocía la historia de sus padres, no se la escondieron. Pero ella se casó y fue a dar clase a un colegio bíblico que en Minnesota era el rival de donde el hermano Félix, Rosilio y yo estudiamos. Era North Central Bible College. Nosotros estudiamos en St. Paul, ahora Crown, pero el esposo era profesor en ese otro colegio. Pero un día alguien fue y le puso una revista en su apartado. Ella lo miró, abrió las páginas donde estaba doblada y lo que vio fue una fotografía de la tumba de su madre. Y ella se quedó asombrada porque había un grupo de muchos niños alrededor de la tumba de su madre. Y ella leyó el artículo con interés. Y allí descubrió que aquel niño que le vendía los pollos a su mamá había aceptado a Jesucristo, había crecido, se había convertido en un tremendo evangelista y que más de 80,000 personas en todos aquellos contornos a través de un movimiento de avivamiento de Dios habían llegado a los pies de Jesucristo y decían que todo había comenzado por aquella misionera. Ella se sintió tan especial y de pronto eso generó un interés en su corazón que ella quiso ir a Noruega y buscar a su padre. Y así lo hizo. Y llegó hasta Noruega. Por la familia, el apellido, la ciudad, todo, encontró a su padre. Su padre era un alcohólico que ya estaba muriéndose, tenía cirrosis del hígado. Ella fue y se le presentó y él reconoció y de pronto él se deshizo en lágrimas y en excusas. Y le dijo, hija, yo te amaba, pero yo no podía, tu madre había muerto, tú estabas enferma, no podías hacer el viaje, yo estaba desesperado, yo pensé que Dios nos había abandonado, yo no sabía lo que Dios estaba haciendo. Y sabes qué, yo me aparté de Dios. Y ahora cuando él leyó el artículo, cuando su hija le hablaba de todo lo que estaba pasando allá por las semillas que habían sembrado, él se sentía tan mal. Porque él se había olvidado de que a nosotros nos toca sembrar la semilla, pero es a Dios a quien le corresponde hacerla crecer. Y amado hermano, quizás tú en este día
Has sembrado y estás obrando lo mejor que tú sabes para la gloria del Señor. La gente no está respondiendo, algunos te critican. Amado hermano, no te desanimes. Busca de Dios, aprende de tus errores, ora por tus críticos, pero agárrate del Señor y el Señor no te va a dejar. Y una semilla que tú siembras puede desenvolver una cadena, porque el reino de los cielos es una cadena. El reino de los cielos es una cadena. Tú me compartes a mí, yo le comparto al otro, y se forman cadenas increíbles que a veces a los que estamos sembrando parece que no estamos haciendo mucho. Nuestros ministerios comparados a los de otros famosos parece tan insignificante quizás, pero las semillas que tú siembras. Hace muchos años atrás, un maestro de escuela dominical de apellido Kimball le dijeron que se estaba muriendo. Y él, desesperado, pensó en los estudiantes que tenía en su clase de escuela dominical y cuántos de ellos habían realmente aceptado a Jesús, y se fue a visitarlos uno por uno. Y se fue a visitar uno que trabajaba en una tienda vendiendo zapatos. Y él se fue y en uno de los recesos lo metió en una esquina en la parte de atrás de la tienda y le dijo: mira, yo me estoy muriendo, pero yo quiero asegurarme de que tú conoces a Jesucristo. El joven fue tan conmovido de ver el interés de este hombre que, aunque su sueño era ser un millonario y montar un día una industria, de pronto le entregó su corazón a Jesús. Y este joven se llamó Dwight Moody, que llegó a ser el gran evangelista del siglo XIX. Pero la cadena no terminó ahí. Él va a Inglaterra a predicar y un joven pastor que estaba desanimado y a punto de renunciar, llamado Federico Mayer, que por cierto fue el que predicó el mensaje funeral de nuestro Alberto Benjamin Simpson, escuchó a Moody, renovó su fuerza y siguió predicando. Y lo invitaron a Estados Unidos, y vino a Estados Unidos y predicó un mensaje, y había un joven sentado que lo estaba escuchando que se llamaba Wilbur Chapman, y una frase que dijo Mayer lo inspiró a él. Él dijo la frase: mira, si tú no estás dispuesto a buscar de Cristo, ¿estarías dispuesto a que Cristo te haga dispuesto? Y eso a él lo impactó, y yo digo: yo no estoy dispuesto, pero estoy dispuesto a que Cristo me haga dispuesto. Y dijo: yo soy, pasó al frente y se entregó al Señor. Y él llegó a ser un gran pastor. Y un hombre se tropezó con su ministerio llamado Billy Sunday, y Dios lo tocó y llegó a ser otro gran evangelista. Y Billy Sunday hizo un ministerio que tocó a un hombre que se llamaba, y perdón, la línea sigue de nombres que no conocemos, pero voy a llegar. Mordecai Ham fue bendecido por el ministerio de este hombre llamado Billy Sunday, que había sido un exjugador de Grandes Ligas, y Cristo había tomado su corazón. Y este Mordecai Ham lo invitaron a hacer una campaña en Carolina del Norte en una ocasión, y la campaña le iba de mal en peor. Nadie se convertía, nadie pasaba al frente. La gente que lo trajo empezaron a decirle: ¿para qué te trajimos? Todo estaba tan complicado, él allá pasando largas horas en lucha con Dios, en ayuno, en oración. Señor, ¿qué pasa? No hay poder, no veo nada. Y el Señor: tranquilo, siembra, yo me encargo del resto. Y un día, creo que fue la penúltima vez que predicó, pasaron 5 personas al púlpito, aquí al altar, perdón, a convertirse. Y uno de ellos era un joven larguiducho, nortecarolinense, y se convirtió, hijo de agricultores. Y aquel muchacho que se convirtió, y Mordecai Ham siguió por su camino pensando que la campaña había sido todo un fracaso. Pero aquel jovencito que se convirtió, hoy día le llamamos Billy Graham. Tú miras la cadena que Dios hace, amado hermano. Tú ves lo que Dios hace, a veces con semillas que a nosotros nos parecen insignificantes. Ves lo que Dios hace, maestro, maestra de escuela dominical, en la vida de nuestros niños, de nuestros jóvenes, y pensamos que a veces como que no vemos resultados inmediatos. ¿Sabes qué es lo que pasa? Mira, tú y yo podemos abrir una china, cortarla por el medio, sacar las pepas y contar las semillas. Todo ser humano que puede ver lo puede hacer. Pero tu Dios y mi Dios es el único que puede tomar cada una de esas semillas, ponerla, sembrarla y decir: de esta semilla van a salir tantas chinas. En otras palabras, Dios puede hacer lo que nosotros no podemos hacer. Él es el Dios de lo imposible. Y yo te animo de todo corazón que abras tus ojos a las posibilidades de la cosecha. Hemos estado predicando de la cosecha, hemos estado hablando de los millones de hombres y mujeres que Dios quiere traer a su reino.
Hemos estado hablando que hay dos grandes barcas que Dios quiere traer, como aquellas dos grandes barcas que había ante los discípulos después que Jesús multiplicó los peces y Pedro cayó de rodillas y le dijo: apártate de mí, Señor, soy hombre pecador. Y hablamos de que una de esas grandes barcas son los perdidos, los que no conocen a Jesús, pero que hay otra gran barca de pródigos que Dios quiere regresar a su iglesia, porque Cristo jamás ha dejado de amarles. Y Cristo les ama y tú los conoces, son tus hijos, tus hermanos, a veces tus padres, tus jóvenes que crecieron en las iglesias y hoy no están, pero Jesús no ha dejado de amarles. Yo les llamo la generación Lázaro, que Dios va a levantar de alguna manera antes de su gloriosa venida. Tenemos que orar por ellos. Pero la pregunta es, si el desafío está ahí, si la cosecha está ahí, si aquí en Puerto Rico hay el potencial de levantar la cosecha más grande del mundo, más grande de la historia de la nación, sencillamente porque hoy hay más almas vivientes que en ningún otro momento de nuestra historia. La pregunta es, ¿aceptarás tú el desafío? ¿Pagarás tú el precio? Hablamos del precio, ¿qué te va a costar? Absolutamente todo, pero estás dispuesto a pagar. Le dirás al Señor de la cosecha: estoy presente, o te vas a excusar y le vas a decir: conmigo no cuentes. El desafío está ante nosotros. Es el desafío más glorioso que la iglesia del Señor jamás podría tener. Mejor que trabajar para el gobernador o el presidente de cualquier país, es trabajar, ser colaborador con Cristo en la obra más gloriosa del universo. Pero vas a responder a ese desafío. Con esta ilustración ya termino. Hace unos años atrás, un hombre llamado Stephen Jobs se reunió con otro hombre llamado John Sculley en uno de estos lugares en Manhattan, en la ciudad de Nueva York. Lo que pasaba era lo siguiente: Stephen Jobs era el presidente y fundador, el dueño, por decirlo así, de las computadoras Apple, de la cual yo sé que mi querido hermano José es un fanático empedernido. Y muchos de ustedes, pastores, les encantan las computadoras Apple. El problema era que él quería un director ejecutivo que tomara las computadoras Apple y las subiera a otro nivel de competencia a la altura de la IBM. Y él creía que el hombre perfecto para esa posición era este hombre llamado Juan Sculley. El problema, la complicación era que Juan Sculley ya era el presidente de la PepsiCo, que ustedes saben que nos las tomamos, es la corporación madre de otras corporaciones que incluye la Pepsi Cola. Y él estaba muy feliz con su trabajo que le pagaba millones de dólares. Y él empezó a tratar de convencerlo: vente conmigo, deja la PepsiCo, vente a trabajar conmigo. Pero no estaba llegando a ningún sitio. La PepsiCo tenía mucho más caudal económico que darle que la misma Apple en ese tiempo. De manera que ya sin argumento alguno, con nada más que decirle, después de haberle ofrecido un bono de $1 millón, un salario de $1 millón anuales, que en aquel tiempo era mucho dinero, y seguirle añadiendo tantos beneficios, y John Sculley le decía: mira, no me interesa. Finalmente, él le hizo una pregunta que cambió el curso de las dos vidas y llevó a John Sculley a trabajar y ser el director de la Apple. Finalmente él le lanzó un gran desafío. Él le dijo: bueno, ¿tú quieres seguir pasándote la vida haciendo agua con color? ¿O vas a aceptar la oportunidad que yo te ofrezco de venir a trabajar con nosotros y cambiar el mundo? ¿Vas a seguir haciendo agua con color y con azúcar o te vienes con nosotros a cambiar el mundo? Y John Sculley, en su biografía, él dijo que esa pregunta le abrió un panorama tremendo. Él sabía que lo que iba a cambiar el mundo del futuro era el microprocesador, que algunos consideran la invención más grande de la historia de la humanidad, aún más importante que el descubrimiento del fuego o la invención de la rueda. Y él dijo: yo me voy contigo a cambiar el mundo. Si Jesucristo en este día te dijera: ¿vas a seguir en lo que estás haciendo? ¿Vas a seguir dándole tu mejor tiempo, tu mejor energía a la consecución material? ¿O vas a hacer mi voluntad y vas a ser parte de la cosecha que yo quiero levantar? ¿Qué le dirías tú?
¿Aceptarías el desafío o sencillamente le dirías al Rey de Reyes, al Señor de Señores, el Alfa, el Omega, el principio, el final, el que tiene tu vida colgada de un hilo, el que nos da la vida, la luz, todo lo que tenemos? No. Mi oración es que tú seas parte de lo que Dios quiere hacer. Que en tu corazón lata el sentir, la pasión por las almas que yo veo en alguno de ustedes. Y mi deseo y oración es que seamos parte, ustedes aquí en Puerto Rico y yo donde Dios me plantó, donde yo no quería estar, pero Dios le pareció bien ponerme en Nueva York. Allá le pareció bien a él en la jungla de cemento. ¿Qué voy a hacer? Soy un siervo bajo autoridad y lo que más yo anhelo es servirle a él. Allí estamos. Pero ustedes aquí, nosotros allá, haciendo la misma labor gloriosa de levantar y recibir la gran cosecha, que a veces será inesperada, que siempre será bendecida a los ojos de nuestro Dios. Vamos a orar. Y al orar, yo quisiera terminar de esta manera. Yo quisiera pedirte que ahí donde estás sentado, veas a una persona que está a tu lado. Yo quisiera que los últimos minutos de mi participación los pasáramos orando por la cosecha de pródigos que Dios ama tanto. Tú los conoces. Puedes ver rostro cuando te los describo. ¿Tienes hijos pródigos? ¿Tienes hermanos pródigos? ¿Tienes esposos o esposas pródigos? Son tus parientes, son tus amigos. Por un instante puedes pensar en 2 o 3 pródigos que tú conoces. Yo quiero que con esa persona tú los lleves delante de la presencia de Dios y los reclames para Dios y para su reino. Y le digas al Rey de Reyes, para quien no hay imposible: Señor, nosotros venimos delante de ti a reclamar a fulano, a sutano y a perencejo, para la gloria tuya, que tú los regreses a tu iglesia y a tu reino, en el nombre de Jesús. Señor, que tú quites la venda que les ha apartado, que tú avergüences la obra satánica en sus vidas, que tú invalidas y destruyas las maquinaciones del diablo en contra de ellos. Pero Señor, hoy día mi hermano, mi hermana y yo nos estamos poniendo de acuerdo para pedir estas vidas ante tu trono. Yo te pido que por unos momentos lo hagas. Habla con la persona que está a tu lado. Dile los nombres de los pródigos que tú amas. Y por un momento dile: Señor, por fe estamos uniendo nuestra fe en un pacto santo. Y en este momento delante de tu trono los estamos reclamando para ti, para tu reino, en el nombre de Jesús. Toma unos milisegundos, ora con esta persona. Por lo menos que uno de los dos lleve estas vidas delante del Señor. Pídeselas, ve con fe. Mira, el deseo de Dios de concederte esta bendición es más grande en Él que lo que hay en ti al pedirla. Esa es la obra de Dios, buscar a los perdidos. Acuérdate que Jesús, el buen pastor, es el que deja las 99 seguras y se ve en busca de la que está perdida. Creemos que la oración hace la diferencia. Amén. Entonces ahí donde estás, por unos instantes, yo voy a permanecer en silencio. Pídele al Señor estas almas, reclámalas para Él. Levanta un clamor delante del trono de Dios. Padre amado, en el nombre poderoso y maravilloso de Jesús, como asamblea nos ponemos en tu presencia
nos paramos en la brecha de intercesión y, Padre, recordamos estos nombres. Son nombres que amamos, son nombres de personas que estimamos y son nombres que tú también amas. Padre, te pedimos en el nombre de Jesús que tú reclames para ti, para tu gloria y para tu reino estas vidas. Señor, que tú llenes esta barca abundantemente en esta tarde y que sean miles los que vengan de regreso a buscar el corazón y el amor de Dios en la casa del Padre. Padre amado, te pedimos que tengas compasión de ellos y que en este instante tú comiences a ablandar sus corazones. Tú comiences a través de tu Espíritu Santo que todavía mora en ellos y te conocieron. Que tú comiences, Señor, a ablandar su corazón de piedra. Que tú traigas a sus vidas las circunstancias que de manera soberana los forcen a buscar tu rostro. Señor, quita de sus oídos las mentiras del diablo. Invalida sus maquinaciones, destruye sus designios. Señor, avergüenza a nuestro enemigo y danos estas almas de regreso. Que vengan, Señor, porque nosotros como vengan las vamos a recibir. Los vamos a arropar con tu amor. Vamos a enseñarle nuevamente tus caminos. Vamos a animarles en su nuevo sendero. Y, Señor, juntos vamos a ubicarlos en esta cosecha para que ellos también busquen a los perdidos y a los pródigos que tú tanto amas. Señor, te lo hemos pedido convencidos de que tú quieres hacerlo porque es el deseo y el anhelo de tu corazón santo. Padre, de la misma manera, quiero orar por los siervos tuyos, consiervos míos, que quizás en esta hora necesitan al terminar la asamblea salir de aquí renovados de esperanza y de la pasión santa de buscar esta cosecha en tu poder. Señor, yo te pido que de manera especial les des y nos des una nueva, fresca y poderosa unción. Señor, que vayamos renovados y convencidos que aunque vamos a enfrentar oposición, tú estarás con nosotros. Y si tú estás con nosotros, aleluya, ¿quién contra nosotros? Alabado sea tu nombre. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Señor, si nos miramos a nosotros mismos en nuestras propias fuerzas, damos vergüenza. Si miramos a otros, nos amargamos. Pero como decía mi pastor, ayúdanos a fijar nuestra mirada en ti, que eres el Señor de la cosecha. Padre, consagramos nuestra vida a ti. Creemos que aquí lo mejor está por venir. Da sabiduría a los directores y dirigentes de este distrito, a los pastores de estas iglesias y a cada siervo que está aquí. Y que algún día, cuando estemos en tu presencia y recibamos las coronas y las recompensas por este trabajo precioso, que no tengamos razón de que avergonzarnos, sino que tengamos el gozo que tú tienes de haber logrado y acabado la obra que tú has puesto en nuestras manos. Que esa sea nuestra comida, nuestro alimento, nuestra pasión. En el nombre glorioso y maravilloso de Jesús. Y el pueblo de Dios dice, amén, Señor. Gloria a Dios. Gloria a Jesús.